Bien, niños, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, niños. Buenas tardes. Buenas tardes. Préndanme Buenas las tardes, cámaras, profe. por favor. Ya ni lo veo. Digna Avilés, prende la cámara. Lady Larrea, Ana Arriaga, Jonathan Andrés. Bien, secretaria, ¿cuántos grupos son aquí en este curso, por favor? Profe, hasta ahora son 6. Ya inclusive agregué a algunos compañeros que no tenían grupo y ya los puse en los grupos respectivos. Ya, ustedes. Y el resto de los que usted me mandó en la lista, yo mandé un mensaje en el grupo general de telemática, pero no me han respondido ni siquiera me han mandado mensaje. Bueno, no hay problema. Tienen cero, entonces, si es que llegan tarde, ya no podrán decir que no, es que no sabía, es que no tenía mi SIUP, es que no sé cuánto. O sea, ya es demasiado que ya es la segunda semana y no hayan ingresado. Están en lista, son 43 ustedes y solamente hay en sala 31. Entonces ya es demasiado. Vamos a trabajar con los que están y los demás, pues bueno, pues ya asumo que están retirados. Listo, vamos a tomar lista rapidito y de ahí comenzamos con las exposiciones. Déjame compartir la lista. Alvarado Jorge. Alvarado Jorge. Álvarez Joshua. Presente, profesor. Andrade Brandon. Andrade Brandon. Arevalo Jan. Presente, profe. Arriaga Ana. Presente. Avilés Digna. Presente. Avilés Cristian. Presente. Ayala Jericó. Presente. Ayosa Arelis. Ayosa Arelis. Bernabé Liz. Presente. Caguana Víctor. Presente. Carrillo Ivón. Presente. Carrillo Karen. Perdón, ese soy yo. Presente, profesor Carrillo Borobor Karen. Carrillo Ivón. Carrillo Ivón no está. Ceballos Fernando. Ceballos Fernando. Chabla Sara. Chabla Sara. Presente, ingeniero. Tipe Richard. Presente. Presente, ingeniero. Choes Karen. Presente, ingeniero. La clase pasada no pude ingresar. ¿Sí? ¿Le falta? Cornejo Stuart. Yo tengo el mismo problema, ingeniero. Yo no tenía modo. Presente, no- Cornejo. Flores José. Flores José. Flores Jonathan. Presente. Garzón Andrés. A ver, aquí creo que me equivoqué. Vamos de nuevo. Flores José. Flores Jonathan. Presente. Garzón Andrés. Garzón Andrés. Gordillo Darwin. Presente. Jiménez Diego. Presente. Landín Camila. Presente. Larrea Lady. Presente. Lozano Marixa. Presente. Menéndez Daniela. Presente. Molina Mauricio. Molina Mauricio.
Morales Gianmarco. Presente, profesor. Padilla Anthony. Padilla Anthony. Pozo Alberto. Presente, profesor. Ramírez Yesenia. Presente. Rivero Leandro. Presente, profesor. Rosero Allison. Presente. Ruiz Hernán. Presente. Salazar María. Presente, profesor. Sánchez Paula. Sánchez Paula. Santana Sandy. Santana Sandy. Suárez Ronnie. Presente Suárez, Mr. Buen día. Tixi Israel. Presente. Valencia Julio. Valencia Julio. Vera de Alexandra. Presente. Villamar Ricardo. Villamar Ricardo. ¿Quién no ha sido nombrado? ¿Quién llegó tarde? A ver, rápido. No. Listo, ahí quedó la lista. A ver, ¿quiénes son los que quieren justificar la clase pasada? A la una. A las dos. Yo, ingeniero. Yo, Sara soy- Chávez. Yo, Nombre. ingeniero. Nombre. Karen Choes. Sara Choes. No, Choesmero Karen. Sara Chávez. Choes Karen. Ya, ¿quién más? Gordillo, profesor, disculpe. Sara Chabla. Habla Sara. ¿Quién más? Gordillo dice. Sí. Gordillo Darwin. ¿Y aquí más? Licenciado, Dígame. Villamar presente. Villamar Presente. guía. Villamar Sí. está en la clase pasada. La anterior también, el Moodle no me funcionaba. Ya le puse en la anterior. ¿Y hoy día qué pasó? Es que es el audio que no me cogía. Profesor, Listo. profe, Dígame. buenas tardes. La semana pasada yo sí asistí, pero cuando revisé las asistencias en el SIUC me sale como que no había asistido. Incluso me acuerdo que yo le corregí mi apellido, que usted me dijo Tixi, y yo le dije que es Tixe. ¿Y por qué recién me dice ahorita que ya cambié y ya puse asistencia en el 10 y no en el Está 3? haciendo el otro compañero, no puede interrumpir que haga el otro, pues no. O sea, tiene que decir, yo dije alguien más y no dijo nada. Tixi. Sí, Ya está. gracias.
eran los varones. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a poner un video introductorio. De ahí expone uno de los grupos y luego pues damos las clases de diapositivas que tengo preparadas para ustedes. ¿Me confirma si se ve el video? Sí, se ve. Ahí le va. Ciudadanía y derechos. Analizaremos la ciudadanía en la antigua Roma. Roma se funda hacia el año 753 a.C. Fue cuna de una gran civilización. Estuvo regida por un sistema monárquico, el mismo que fue derrocado por la República en el año 509 a.C. Este gobierno duró hasta el año 27 a.C., basada en la división de poder, control de gobierno y equilibrio de poder. Este estuvo compartido entre tres instituciones: los magistrados, senados y comicios. Los magistrados o cónsules gobernaban y eran dos que se observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuentas al Senado. Quien los asesoraba y manejaba la política exterior y el tesoro público. Aprobaba las decisiones de las asambleas populares, llamadas comicios, donde se hacían las leyes. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales. Los patricios eran los propietarios de tierras, casas, animales, personas esclavizadas. Participaban en política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales y militares. Eran hombres libres. Los plebeyos. El pueblo estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco, estos comerciantes y artesanos adquirieron igualdad civil y política junto con los patricios y por tal motivo eran considerados también hombres libres. Muy diferente la situación de las personas esclavizadas o esclavos, quienes tenían no una condición de persona, sino más bien la de un objeto solo destinado para el trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o prisioneros de guerra. Sus amos podían darle la libertad o matarlos. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía tanto estatus social, propiedades y poder para los hombres libres que habían nacido en Roma. Las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía, así como sus hijos. En el caso de que podían comprarla, lo hacían si tenían el recurso, pero esto era muy caro. La ciudadanía igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como privado. Otorgaba a cada persona el goce de los derechos de libertad, propiedad, justicia, el pertenecer a la milicia, recibir honores, votar, ser electos para ocupar un cargo público, casarse y participar en la política. Aunque estaba solo reservada para los varones, y de ellos se origina el derecho romano, que será la base de la organización del derecho en el occidente. Ciudadanía, origen y evolución histórica. El régimen democrático de la época republicana romana se deterioró por conflictos internos y sociales, lo que hizo que los militares cobraran importancia. Después de ello, surge una figura política, la del emperador, quien fue venerado como un dios, convirtiéndose en un autócrata o dictador,
quien tenía poder tanto militar, religioso, civil y administrativo, pudiendo este mismo heredar el trono a su familia. El Imperio Romano surge en el año 29 a.C. La sociedad estaba organizada en dos clases sociales. Los ciudadanos, que eran los varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas libertas. Las personas esclavizadas y las mujeres carecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas o domésticas. La sociedad romana era una sociedad patriarcal, es decir, una sociedad para los hombres, cuyo criterio era el único más válido en la toma de decisión. Las mujeres, al no ser ciudadanas, estaban impedidas de participar en la vida política. Debían casarse obligatoriamente, satisfacer a sus maridos, criar a sus hijos e impartir en ellos los valores de buenos ciudadanos. El adulterio femenino era severamente castigado. Cuando las mujeres eran solteras, dependían económicamente y legalmente de sus padres, y al momento de casarse, sus maridos eran los que decidían sobre ellas. Esperando haya sido de su agrado esta pequeña intervención, nos veremos en el próximo tema. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Se activó. What do you see when you look at me? That's right. I studied. When you were born, I thought of all the scenes. Listo, ahí está el video introductorio. Veamos un grupo que exponga. Envíen al grupo, al grupal, envíen las diapositivas, por favor, para sortear un grupo. Envíen todas las diapositivas. ¿A dónde lo enviamos, ingeniero? Al grupo de WhatsApp. Sí. Llegó Antigua G y R, pero por favor les dije que pongan los nombres de los grupos. Ya les he dicho cómo tienen que ir los archivos. Aquí yo no sé qué grupo es. Antigua G y R. El grupo 1, ingeniero. ¿Ya se lo reenvió de nuevo? ¿Lo elimino o cómo? No, ya usted, su grupo va a poner primero. El grupo está conformado por Avilés, Cornejo, Rosero, Ruiz, Suárez. ¿Está bien? Sí, sí, ingeniero. Vamos a compartir pantalla.
Ya, ahí salió. Dele. Dele. ¿Me escuchan? Ya, listo. A ver. La ciudadanía en la Roma antigua. Bueno, esta ciudadanía de la Roma antigua estaba constituida por tres clases sociales, las cuales eran los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios estaban conformados por personas que tenían poder sobre vos, o sea, podían hacer democracias entre ellos, elegir quién va a ser el presidente, por decirlo así, y tenían poder. Ya. De ahí viene la clase que sería los plebeyos. Se dice que esta clase poco a poco fue cogiendo fuerza de voz, entonces poco a poco ya se fueron, digamos que, acogiendo a la clase que vendría siendo los patricios, ¿ya? Entonces, hablando de la última clase, que sería la de los esclavos, aquellos no tenían poder de voz, ni tenían, digamos que no podían decidir nada. Ellos prácticamente, como la palabra los dice, eran esclavos, no tenían derecho. Eso sería. Bueno, la ciudadanía romana fue una posición social privilegiada en relación con las leyes. Es lo que vendría diciendo, el estatus social, de acuerdo al gobierno, que se otorgaba a ciertos individuos, a excepción de la antigua Roma y fuera de Italia. Siguiente, ingeniero. Ya, listo. Obtención y pérdida de la ciudadanía romana. La ciudadanía se otorgaba con respecto al matrimonio legal. Aquí tenemos los esclavos liberados, los cuales podían obtener la ciudadanía de una u otra forma con obligaciones que con sus antiguos años se transformaron en clientes. Los hijos de los esclavos. Ellos sí podían ser liberados por derecho propio, a excepción de los padres de aquellos hijos. Bueno, el derecho de la ciudadanía. Aquel derecho finalmente concedido a aquellos habitantes libres del imperio, que no eran hijos de ciudadanos, a excepción de lo difícil que fue llevar la antoniniana. Ya. La siguiente diapositiva, ingeniero. Ok, aquí tenemos la obtención de ciudadanía. La ciudadanía se otorgaba automáticamente a todos los hijos de un matrimonio legal de un ciudadano. Bueno, el término de... Aquí tenemos el término de constitutio Antoninia, que este significaba un mandato o una regla que se ejercía en aquel tiempo. De ahí, como consecuencia, los romanos regulaban su estatus para toda la comunidad, perdiendo toda la existencia con respecto a la política, pero
pero estos usualmente se restablecieron ante la rendición. A continuación, mi siguiente compañero expondrá sobre lo que queda del tema. Gracias. Derechos ciudadanos. Los derechos asociados con los diferentes tipos de estatus variaron sobre el tiempo, con el origen de los individuos y los servicios otorgados al Estado por los mismos. Sin embargo, los diferentes derechos incluían sobre un largo periodo de la historia romana los siguientes: derecho al voto en las asambleas, el derecho a postularse y ser electo, el derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades, el derecho a contraer matrimonio con otros ciudadanos romanos, y derecho a tener familias y a que los hijos de tales matrimonios fueran considerados ciudadanos romanos. La otra, profe. La siguiente. La evolución de la ciudadanía fue modificado a través de la historia. Esta modificación puede ser vista como una extensión de derechos a sectores cada vez más antiguos. Tal extensión tomó derechos junto con la expansión de área de aplicación del derecho romano, del derecho romano mismo. Derecho que originalmente durante la monarquía y el principio de la época republicana regía solo en la ciudad misma, después en toda Italia, y posteriormente terminó siendo extendida como la aplicable a todos los habitantes y del mundo conocido sin consideración de su nacionalidad o condición social. A continuación, mi siguiente compañera. Mi tema es los tipos de ciudadanía en la antigua Roma. Entre los tipos de ciudadanía en la antigua Roma encontramos los cives romani, los cives latini, los soci provinciales y los peregrini. Los cives romani eran los romanos plenos, tenían total acceso a los beneficios y protecciones que les cedía la ley romana. Uno de estos eran solo, ellos podían usar una toga, tenían el derecho de que solamente ellos podían usar una toga. La toga es la vestimenta que distinguía a los romanos. Esta ciudadanía se dividía en dos clases, los cuales eran los los cuales tenían el derecho al comercio y a la propiedad, y el derecho al matrimonio. Entre la otra clase que tenemos de los cives romanis eran los optimus iure. Ellos tenían el derecho al voto y podían ser elegidos y tener puestos en las administraciones públicas. La otra ciudadanía, los civis latini, como su nombre lo dice, eran los latinos que conformaban parte, o sea, residían en Roma y tenían el derecho al comercio y a la propiedad y podían moverse libremente por Roma. El otro que encontramos son los soci, que son los asociados de la época republicana. Y habitantes de la antigua Italia, quienes tenían ciertas obligaciones con Roma. Son los provinciales, que eran aquellos individuos que estaban bajo el control romano. En otras palabras, todos los territorios fuera de Italia que carecían de cualquier derecho específico. Y como la quinta ciudadanía romana, encontramos a los peregrini, que básicamente eran el término designado para los que eran ciudadanos, para los que no eran ciudadanos de Roma.
Otra diapositiva. Romanitas, el nacionalismo romano y su extensión. El nuevo sentimiento unificador empezó a surgir dentro del territorio romano. Los romanitas o manera de vida romana. Empezó a desaparecer el sentimiento trivial que dividía a la Europa. Las romanitas durarían hasta los años de unidad de la Pars Occidentalis. Siguiente compañero. Bien, buenas tardes docentes y compañeros. Mi tema es la inducción en la ciudadanía de la antigua Grecia. Bien, para empezar, la antigua Grecia, los indicios de su ciudadanía contaban con múltiples prerrogativas políticas, prerrogativas que se dividen en algunos tipos: prerrogativas políticas, jurídicas, religiosas. Estas traían consigo beneficios sociales, fiscales y obligaciones militares, como indica la diapositiva. El ciudadano de la antigua Grecia tenía dichas prerrogativas que implicaban beneficios superiores a los obviamente no ciudadanos. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Las prerrogativas políticas, perdón. Uno de los privilegios esenciales era el derecho a la propiedad, como indica el ítem, ejercer magistraturas y otros cargos, e impartir justicia. Solamente los ciudadanos eran capaces de ejercer dichas facultades, de tener dichas facultades, y impartirlas, por así decirlo. Las jurídicas son, perdón, ahí está mal el ítem, es la... Sí, no, sí, las jurídicas. Tenían derecho a propiedad, como ya se mencionó, acceso a tribunales y garantías judiciales. Las prerrogativas religiosas permitían participar en sacrificios, tomar parte activa en fiestas religiosas, ejercer sacerdocios. Y vale mencionar que en esta parte, en la parte religiosa, recibían múltiples beneficios. Los griegos eran fieles creyentes de su religión y se podría decir que los de mejor estatus económico velaban un poco, tomando en cuenta la época era algo complicado, por los que tenían un menor estatus en cuanto al ámbito religioso. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a los beneficios sociales, la ciudadanía reservaba al ciudadano un cierto número de beneficios que le son expresamente conferidos para facilitarle la asistencia a las fiestas públicas, para permitirle subvenir sus necesidades vitales, y esto, bueno, en caso de ser necesario. Las exigencias fiscales, por otro lado, u obligaciones fiscales. El ciudadano debía participar de las cargas fiscales, o sea, impuestos. Cada cierto periodo de tiempo se cobraba una cantidad por, en teoría, que gocen de ciertos beneficios, cosa que se sigue aplicando de hecho hasta la actualidad. El principio de la... Bueno, bien. En cuanto a las obligaciones militares, el ciudadano está obligado al servicio militar, y esta obligación parecía en algunos aspectos un privilegio reservado a él. En principio, la ciudad no lo recortaba más que excepcionalmente a los ciudadanos. Es decir, los no residentes no tenían acceso a participar en actividades militares, y cuando era necesario lo enrolaba en unidades distintas.
No todos los ciudadanos eran iguales ante las obligaciones militares porque la mayor participación de ciudades las cumplían en función de su fortuna. Es decir, los que tenían mayores riquezas tenían mayores beneficios en este ámbito. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. En cuanto a la adquisición de la ciudadanía, fue a partir del año 1401 a.C. que se decretó la iniciativa de Pericles. Pericles fue quien propuso este decreto para limitar, por así decirlo, la ciudadanía en Atenas y a los hijos de padre y madre atenienses. Bien, este decreto garantizaba asimismo la ciudadanía y las extensiones que esto contraía, como son los derechos y obligaciones que ya teníamos indicados más arriba. En cuanto a la pérdida de la ciudadanía, con la pérdida de la ciudadanía se sancionaba a aquellos ciudadanos, por así decirlo, antes y no luego del castigo, que cometían una falta contra la comunidad o un agravio considerable en contra de su honor. A continuación, mi siguiente compañero. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, todo bien. Buenas tardes, profe y compañeros. Mi tema es los no ciudadanos. Los no ciudadanos eran personas esclavizadas como los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política, ni poseían tampoco propiedades. Las personas esclavizadas eran hijos de personas de la misma condición de esclavitud, los cuales estaban de por vida en el futuro esclavizados, o eran los prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, pero después de dedicarse al comercio de artesanía, tenían que pagar impuestos y solían salir de vez en cuando de casa. Digo, impuestos y no tener muchas propiedades. En Atenas las mujeres salían de vez en cuando y a veces salían solo, a veces a matrimonios, funerales y actividades religiosas. En ese tiempo, solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre la filosofía, poesía o música. Las mujeres pobres solo se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. Nodrizas son las que dan como de amamantar al bebé, o partera, que es el mismo significado. El siguiente día, por la ciudadanía en Esparta. En Esparta era una ciudad griega ubicada en la península del Peloponeso. Se enfocaba en la formación de guerreros y la educación de esa ciudad era gratuita. En las clases solo asistían los hombres y mujeres para ser entrenados en la milicia. Siempre se dedicaban más en entrenar a los hombres y mujeres para futuras guerras. Las mujeres tenían derechos como los hombres a participar en las asambleas con voz y voto. Su salud era muy cuidada, lo cual podrían participar en deportes con la finalidad de formar su cuerpo para poder engendrar un hijo fuerte. Lo que a su tiempo serían los futuros soldados. Los niños enfermos o débiles era todo lo contrario, eran sacrificados por en la guerra, para la guerra. Para ser un ciudadano espartano, 4 condiciones. Primera, tenían que ser un auténtico espartista, debía ser hijo de un ciudadano espartista y de la hija de un ciudadano espartista, los cuales, es decir, los bastardos se distinguen de los ciudadanos de pleno derecho.
también de haber recibido la educación espartana, hacer sus comidas junto a los demás ciudadanos en los comedores públicos y poseer una propiedad, al menos en clero, suficiente como para permitirle sufragar los gastos y su ciudadanía y la comida con muchas propiedades. El siguiente. Ay, gracias, bro. Listo, este grupo, muy bien. Y vamos a hacer el resumen. Si le alcanza el tiempo, responde a alguien más. Si no, listo. El tema es ciudadanía y en Grecia y Roma. La pregunta antes de comenzar sería, bueno, ¿por qué topamos este tema en una materia llamada democracia y ciudadanía? ¿Qué tiene que ver la Roma? ¿Qué tiene que ver la Grecia? Y en especial, ¿qué tiene que ver que sea la Roma y Grecia antigua, no la actual? Bueno, que muchas de las cosas que, no solo en la parte militar, en la parte de ingeniería, han quedado de la Roma antigua y de la Grecia antigua para acá, no solamente en la parte filosófica, también en la parte administrativa del Estado, todo lo que son asambleas, lo que son congresos, cámaras, senadores, ya se trabajaba, ya se utilizaba en la época de la Grecia y la Roma antigua. Entonces, por eso hay mucha influencia de estas dos culturas en nuestra actualidad. Pero bueno, para comenzar, primero, ¿qué es la ciudadanía? Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y deberes que ellos derivan. Son los derechos y los deberes que tenemos. Como ciudadano ecuatoriano tengo derecho a libertad de expresión, a libre circulación por el territorio nacional, a votar. Tengo derecho a votar en las elecciones, por supuesto. Son derechos que son asistidos en la Constitución, ¿no? Si voy a Estados Unidos, ¿tengo el derecho de votar? No, porque no soy ciudadano norteamericano. Puedo, por ejemplo, si voy con la visa, puedo comprar, puedo contratar, puedo viajar de pronto. Tengo algunos derechos como turista, como ciudadano de otro país. Precisamente por eso me dan la visa. Asimismo, aquí en Ecuador, un venezolano tiene ciertos derechos, pero no todos los derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le darán una tarjeta de crédito a un ciudadano venezolano, a menos que esté radicado y ya esté nacionalizado, yo creo que difícilmente se la darán. Entonces, hay ciertos derechos y ciertos privilegios que sí posee el ciudadano del país de origen y los migrantes pues no tienen en principio, ¿no? Si vas a Estados Unidos y eres un migrante ilegal, tienes un sinnúmero de beneficios que no posees, que no tienes, porque no eres de esa nacionalidad. Por ejemplo, déjame ver que están ingresando dos personas. Hace años yo viajé a Argentina en el 2018 y justamente mi hotel estaba al lado a una cuadra y media de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, y habían hecho una marcha de izquierda, los sindicatos en esa época en contra de Macri, el gobierno de derecha, no liberal. Y yo como soy de izquierda, dije, chévere, voy a hacer mi primera marcha en el extranjero de izquierda. Y me bajé y me puse a hacer la marcha, me tomé fotos, video, etc. Como extranjero, no pensé en ese momento, pero si me cogía la policía, claro que no hubo desmanes por suerte, no hubo policía por ahí, estaba nomás recordando, pero si un policía me agarraba, me deportaba. Y era el primer día de mi llegada a Buenos Aires. Yo había contratado un paquete turístico de 8 días entre Buenos Aires y Montevideo, Uruguay y Argentina. Me hubiera costado el viaje, porque me habían deportado porque por extranjero no podía hacer política. Un extranjero no puede hacer política en el país, a menos que ya se nacionalice, y ahí sí. Entonces, yo cometí ese error, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada, y disfruté turísticamente
la marcha, ¿no? Ya la marcha terminó después de unas horas, ya pude salir a pasear, a conocer, y al día siguiente pues hice los tours que ya tenía contratados. Asimismo acá, por ejemplo, si vieron hace poco, ayer, ¿cuánto fue el partido? Hace unos 2 días, el partido de Ecuador, jugó Quito Díaz, que es argentino, pero nacionalizado ecuatoriano. Por lo tanto, adquiere la nacionalidad, los derechos y obligaciones, los deberes y obligaciones que tiene y los privilegios que tiene de ser ecuatoriano. Ella puede votar, me imagino que votó en las elecciones pasadas. No se sabe por qué, pero votó. Ella puede hacer política porque ya es ecuatoriana. Que no lo hace porque no quiere, bueno, pero ella podría porque ya adquirió la nacionalidad. Entonces, nacionalidad es ese conjunto de derechos que ha ido transformándose y evolucionando paralelamente el desarrollo de la sociedad, fundamentalmente a lo largo de los últimos 3 siglos, el siglo XIX, XX y XXI. Alguien alzó la mano, díganme. Brandon, cuéntame. Economista, buenas tardes, ¿cómo está? Ni se acuerda de, bueno, no. Fue estudiante suyo en teleinformática. No veo la cámara. Ay, discúlpeme, es que no tengo camarita, pero, oiga, una consultita, disculpe, yo sé que está en clase ahorita. Es que yo tengo democracia y ciudadanía con usted. ¿Y dónde mismo ingreso? ¿Por el CIUT o por aquí? A ver, usted parece nuevo, ¿no? Si ya fue mi alumno, Pero hace tiempo, pues, ingeniero, pues. 2 años, pues. Está de regreso usted. Sí, ingeniero. ¿Y para qué regresó? Para terminar, pues, la carrera. ¿A molestar no me regresó? Porque así No, ingeniero. Ya ahora que haya regresado a estudiar, ahora sí se ponga juicioso y ahora sí estudia, ¿no? Está bien, ojalá. Sí, gracias, economista. Entonces, por aquí, entonces se tiene que hacer ingreso. Tiene que entrar por el aula virtual, porque el CIO que está dando problemas para ingresar. Por eso que yo tomo lista. Usted ingresa por el aula virtual y yo le pongo la lista en el SUG, así que por eso es que no le va a dar falta. Yo le pongo la lista. Ya, listo, gracias, economista. Está bien. Bien, sigamos. ¿Alguien más? Bueno, vamos con el resto de las diapositivas. Tendríamos la ciudadanía en Grecia, pero ¿cómo era ahí? En Grecia principalmente las teorías de Platón y Aristóteles, grandes pensadores de la época gloriosa antigua de Grecia, se hacía referencia a una vida digna de ser vivida, algo parecido a lo que escuchamos hace unos años acá, el llamado buen vivir, que las personas tengan obras, que las personas tengan educación, salud gratuita, que tengan libertades, que tengan derechos, que cumplan sus obligaciones de buena manera. Eso es considerado el buen vivir. Entonces, que es aquella que el ciudadano activo puede expresar su opinión y participa activamente en la sociedad, en este caso griega. Bien, hay alguien que se sale y entra. Jorge Alvarado. Está entrando, sale, entra. Bien, se trata de un modelo aristocrático de ciudadanía, o sea, privilegiado de la nobleza, la aristocracia de la sociedad de esa época, en la cual unos pocos eran ciudadanos que tenían importantes derechos, pero sobre todo tenían grandes obligaciones con respecto a la ciudad. Tanto así que solo podían ser autoridades los que son ciudadanos griegos, ¿no? No podía ejercer ninguna autoridad, y es algo que permanece hasta nuestros tiempos, ¿no? Imagínense que un peruano venga a ser presidente, o un peruano venga a ser alcalde, o alguien que siendo ecuatoriano ha vivido en Quito todos sus años venga a ser alcalde de Guayaquil, como que no guarda lógica y no cumple los requisitos. Entonces hay ciertos requisitos que deben cumplir los que sean candidatos a una autoridad, una dignidad. Bien, los griegos están organizados en lo que se conoce ahora como polis, estado, que tenían un modo de producción esclavista basado en la agricultura. ¿Qué es el esclavismo? O sea, lo abolieron hace años, en el siglo XX, pero era simplemente utilizar a las personas como propiedad de uno. Había mercados de esclavos donde uno llegaba a comprar un esclavo, obviamente los que tenían dinero, plata, poder, compraban esclavos, y habían unos vendedores de esclavos que venían y decían, mira, este esclavo es fuerte, tiene músculo, puede labrar la tierra, puede construir, puede ser albañil, y tú le comprabas cuánto cuesta y le pagabas y te llevabas el esclavo. Y el esclavo trabajaba para ti gratis, solamente por comida y vivienda. Veas a una señorita joven, decía, mira, es joven, puede ser lavandera, sabe cocinar, puede ser los quehaceres empleada doméstica, y la comprabas, le pagabas al esclavista, y a ella te la llevabas gratis para que trabaje para ti. Eso era el esclavismo, era ver al ser humano como una mercancía. Ahora es distinto porque, bueno, ahora le pagas un sueldo a la empleada doméstica, o al albañil, o al empleado, o al chofer le pagas un sueldo. Bien,
Seguimos. Y donde una pequeña porción de los hombres poseían atributos de ciudadanos, excepto los esclavos y los extranjeros. Los esclavos y los extranjeros en esta sociedad griega eran considerados no ciudadanos. Y algo sorprendente que va a ver más adelante, las mujeres también eran consideradas no ciudadanas. Imagínense si eso hubiera seguido hasta nuestra época, ahora en que los ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos ante la ley. En esa época no. En esa época los hombres tenían derechos y las mujeres no eran consideradas ni siquiera ciudadanas. Ciudadanía en Roma. En Roma la ciudadanía se entiende en el contexto de una democracia representativa que hasta ahora sirve. La democracia que tenemos ahora es representativa. ¿Qué significa? Que nombramos representantes. Lo que pasó en el municipio de Quito con la salida del alcalde Yunda, lo hicieron los concejales. ¿Por qué no se hizo una consulta popular? No se nos preguntó. Bueno, nosotros no somos de aquí, los de Quito, lo llamaron a los de Quito, teleconferencia, telellamada. ¿Está de acuerdo que se vaya Yunda? ¿Por qué no lo hicieron? Porque estaban nuestros representantes. Los elegimos, cuando elegimos al alcalde, elegimos a los concejales. Y ellos tendrán que decidir por nosotros si salía o se quedaba el alcalde. En el Congreso, los asambleístas, ¿qué son? Son nuestros representantes. El presidente y el vicepresidente son nuestros representantes, los que ganaron las elecciones. Por lo tanto, es una democracia representativa. ¿Ok? Ciudadano romano, ahora vamos a Roma. Poseer la ciudadanía plena implicaba tener más amplios derechos, entre los que se destacaba el poder de ocuparse de los puestos públicos y religiosos. O sea, si no tenías la ciudadanía romana, no podías ser elegido por el emperador para cargos públicos o para cargos religiosos. A menos que el emperador te haya donado o regalado la ciudadanía, que también se podía hacer, ya lo vamos a ver más adelante. Por aquí está. La ciudadanía se adquiría por nacimiento, si habías nacido en el imperio. O también por concesión o manumisión. O sea, por darte o regalarte o por alguna misión importante, destacada en favor del país. En este caso del imperio, te daban la nacionalidad romana. ¿Ok? Tal como Tito Díaz, el Yola, que ellos han pedido la nacionalidad y le dieron la nacionalidad ecuatoriana. Asimismo, la nacionalidad de cualquier país se la pueden dar. Tú vas a Estados Unidos, cumples los requisitos que ellos piden y te dan la nacionalidad estadounidense. No solo por nacimiento. Mi mejor amigo viajó en el 2005 o 2006 a Estados Unidos a hacer una maestría con la esposa. Ya tenía su pequeña hija, de ahí tuvo su segunda hija. Perdón, las dos nacieron allá. Y las dos son norteamericanas. Y él es norteamericano ya por naturalización. Le dieron la residencia, le dieron la nacionalidad. Y tiene todos los beneficios de un estadounidense. Asimismo, los que así sean venezolanos, peruanos, colombianos, si adquieren la nacionalidad ecuatoriana, van a tener todos los privilegios y los deberes y derechos y obligaciones que tenemos los ecuatorianos. ¿Ok? Asimismo, dice que los esclavos libertados, los llamados libertos, por un ciudadano recibían automáticamente la ciudadanía romana. Aquí vemos un gráfico de lo que vendría a ser la sociedad griega, lo que eran considerados ciudadanos y los no ciudadanos. Miren, qué raro, ¿no? Bueno, ahora lo vemos raro, ya lo ven normal. Las mujeres eran no ciudadanas, los extranjeros y los esclavos. ¿No? Increíble, ¿no? Y en la sociedad romana teníamos los que son los ciudadanos y los no ciudadanos. Los no ciudadanos eran simplemente los esclavos. Los esclavos eran muchas veces, o casi siempre, personas de pueblos que habían sido conquistados por el imperio. Conquistaban ese pueblo y se llevaban a los más jóvenes, a los que podían pelear, luchar, trabajar, con las mujeres, y las vendían en los mercados de esclavos. Ahora, si eran perdonados, liberados por el patrono, porque lo había comprado, por años de servicio, por entrega, por fidelidad, por premio, por lo que sea, al momento de liberarlos, se convertían en libertos, que eran los esclavos liberados por sus amos. Luego tenemos los ciudadanos, y ellos se clasifican en plebe, que son los clientes o la parte humilde. De ahí viene la palabra plebeyos, que es un plebeyo. Entonces, luego los noblitas, que son los plebeyos enriquecidos, o sea, que corrieron y trabajaron y ganaron dinero,
y se pasaron a ser noblitas, patricios, ¿no? Y luego los senadores, que no es otra cosa más que los romanos de gran jerarquía que ejercían puestos públicos, ¿no? Senadores de la asamblea de Roma en ese época, ¿no? Los administradores del imperio. Bueno, eso es como resumen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una. Dígame. En cuanto a los libertos, no podían ser esclavizados de nuevo. Técnicamente sí, pero básicamente habían sido esclavizados primero, ahora eran personas libres, sino que eran conquistados por Roma y en ese momento pues iban a ser llevados esclavizados y los vendían. Si ya conseguías la libertad, es el patrón el que te había liberado. ¿Cómo podías volver a caer en la esclavitud? Bueno, si cometías algún tipo de delito, ¿no? O si por mala suerte tenías en alguna redada o alguna cosa en tu ciudad de origen, te volvían a coger como esclavo, ¿no? Pero si eras liberado, definitivamente pues quedabas inclusive con la ciudadanía romana, con la ciudadanía romana. Y se veía en muchos casos, se ha visto en las películas, en la lectura, en los libros, de personas que eran esclavos, inclusive los famosos, los que peleaban los que peleaban en el estadio, no es estadio, en el Coliseo romano. Los famosos, tenían un nombre. Gladiadores. Los gladiadores, exactamente. Ellos, después de cierto tiempo de pelear, eran perdonados y eran liberados. Dejaban de ser esclavos. Que era parte del premio por la lucha que hacían. No solamente era la vida. Si ganabas la pelea, quedabas vivo. Pero luego de algunas peleas te daban la libertad para que seas ciudadano romano, ¿no? y seas una persona libre. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí por lo general de gladiadores? Personas que habían caído sus casas, sus poblaciones, sus pueblos, habían caído bajo la conquista del imperio romano. Y también personas que habían caído en una situación de pobreza, y también eran personas que eran fuertes. O sea, no cualquiera era llevado para que sea gladiador. Era una persona fuerte que tenía las cualidades como para luchar y entretener al emperador y al pueblo, pues, ¿no? En este caso a los romanos, que les gustaba mucho la arena en la Roma antigua, ¿no? Como vemos. Se imagina, ahora a nosotros por lo menos nos gusta el fútbol, que como quieran no se mata a nadie. En esa época se mataban entre ellos los luchadores, ¿no? Lo más cercano sería la UFC. Exactamente, eso le iba a decir. Lo más cercano a la UFC. Que a mí no me gusta, pero sé que hay, que se pelea. ¿Cuál fue el último ecuatoriano que ganó? Eso sí vi que estábamos en pandemia, no quedó más que ver. Chito Vera. Chito Vera, ¿no? El Chito Vera, ¿no? Que se pelearon, pero no se mataron. Es como que fuera box. Entonces, ahí no hay problema. Pero en esa época, pues sí, se mataban las personas, ¿no? Era increíble. Pero bueno, son épocas. ¿Qué más? Bien, creo que es claro, ¿no? Es básicamente historia, ¿no? Y todo lo hemos visto, la hemos leído, la hemos visto en la televisión. Rescatar los conceptos de ciudadanía es lo importante. Y hacer la diferencia con el concepto de ahora. ¿Qué tan diferente puede ser el concepto de ciudadanía de la Grecia antigua, de la Roma antigua, con respecto a la ciudadanía actual? ¿Qué diferencia le ven? ¿Mucha, poca? ¿Algo de diferencia? Mucha. Hay mucha Ahora diferencia. las mujeres tienen casi los mismos privilegios que los hombres y también trabajan en cargos similares. Eso del casi, me parece que no es. Se supone que es lo mismo. No es casi, es lo mismo, ¿no? Ya en la práctica... Lo mismo entonces. En la práctica es diferente, porque hay ciertos puestos en los que no se contratan mujeres, pero también hay ciertos puestos en que no se contrata hombres. Por ejemplo, baja de práctica y la mayoría de las vendedoras son mujeres. Pero no por una justicia de género, sino porque a las mujeres se les paga un poco menos y también es mucho mejor que te atienda una mujer a que te atienda un hombre cuando estás hablando de ropa. Ya es por la naturaleza del negocio. No es porque se haga discriminación. No, A diferencia... vamos a luchar contra eso. No creo que sea.
Sí, ¿digo? A diferencia de la construcción. Las mujeres no pueden trabajar en construcción. O sea, sí puede. Lo que pasa es que no quiere o no es tan práctico o no es tan llamativo para que una mujer vaya, porque sí se ha visto ejemplos de mujeres que son, por ejemplo, taxistas o son albañiles, que no es muy común, que son mecánicas, no es muy común, pero técnicamente podrían hacerlo y si quiere lo hacen. O sea, hay ciertos oficios o trabajos que por su naturaleza son obviamente dirigidos solamente a los hombres, o por su naturaleza son obviamente dirigidos solamente a las mujeres. Pero, por ejemplo, la docencia, ¿ves? Docentes hombres, docentes mujeres, exactamente con las mismas capacidades, con unos con más virtudes, otros con menos, pero muy bien. ¿Por qué? Porque es una profesión que el género no tiene mayor incidencia. Así como si lo tendría, por ejemplo, un trabajador, un chofer de camión, que no es muy común ver a una mujer manejando un camión, aunque lo haría. ¿Ya? O como le decía hace un rato, en atención al cliente, por ejemplo, por lo general se privilegia a una mujer que a un hombre, pero es por la naturaleza del trabajo o porque la sociedad prevé que en la caja esté por lo general una señorita y no un chico, aunque sí hay cajeros, hombre. Bien, ¿algo más? Esto del género, o sea, miren, cuando estuve en México, les voy a contar la anécdota, porque yo como andaba de turista, ¿no? Yo llego, papá, y había una marcha feminista. Entonces yo no me había dado cuenta que esas de pañoletas verdes eran las feministas, ¿no? Entonces yo venía caminando, había viajado con mi mamá, con mi tía, y ellas iban más adelante con el guía. Yo venía más atrás y veo que pasa una señorita simpática, y como todo ecuatoriano y todo galán, le sonrío. Entonces la chica me mira, se me acerca, me dice, ¿qué carajos te ríes? ¿Qué me miras? Yo me la quedé mirando y dije, mejor ni le respondo porque primero que soy extranjero, ¿no? Y segundo que no sabe si me cae a puñete o viene, o ya más chicas, más mujeres a pegar. Entonces nomás me la quedé mirando nomás como que dije, y de verdad que me dio pena también que reaccione de esa manera. Cuando yo no le dije ningún piropo, no le dije ninguna morbosería, solamente me le sonreí, esperando que ella me sonría, y si me sonreía, y yo le decía, hola, mira, soy ecuatoriano, soy turista, hacerme amigo. Como de hecho sí me hice amigo de un par de chicas de México, pero una fue en el hotel y otra fue en un sitio turístico. Pero ella, o sea, no sé qué piensan de que pelearse con el hombre es luchar por los derechos de ella, que no lo veo así, que no debería ser así. Que me acuerdo que pintaron, y por eso no pudimos nosotros conocer ¿cómo se llama? De la independencia de ellos, se llamaba, no es el obelisco, es otro de la independencia, porque lo habían cerrado, porque el día anterior habían hecho otra marcha y habían pintado. Entonces no pudimos, mi mamá y mi tía y yo, no pudimos conocer ese, no es obelisco, pero bueno, era un monumento a la independencia de México. Pero por gusto. Y eso que también se habían desnudado y esas cosas, o sea, por Dios, o sea, luchar contra los derechos de la mujer está bien, pero no de esa forma, y segundo, no somos los enemigos. O sea, no somos los enemigos, pero bueno, ya son cosas que la gente a veces no comprende, ¿no? La verdad que me sorprendí porque aquí no se ve eso. Aquí tú ves a una niña, bueno, yo sé que aquí también hay malcriados que le dicen de todo cuando una niña va por la calle, pero también vemos hombres que somos caballeros y sonreímos y porque nos gustó la chica, porque estaba simpática la chica. Entonces, hablando ahorita de género y esas cosas, ¿se imaginan? Ahora que las cosas son así, que ahora que tienen mucho más derechos las mujeres, que están en igualdad con condiciones con los hombres, en teoría. Digo en teoría porque para ellas, en la práctica, parece que no es así. Imagínense en la época de Grecia y de Roma, que no tenían ciudadanía siquiera. Ahí realmente estaban sin derecho las mujeres. No ahora. Porque si tienes el derecho de desnudarte en la calle... Pero no todas las mujeres están de ellas. Por supuesto, por supuesto. Es un grupito pequeño o grande o mediano, no sé. Pero no, obviamente no son todas, por supuesto. Así que no somos todos los hombres que le gritan a una mujer algo ofensivo en la calle, por supuesto. No son unos cuantos malcriados o patanes que puede existir, pero no por uno pagamos todo.
Es más, no por ella, yo después me hice amigo de una mexicana, una chica en Acapulco, casualmente, mis amigos en el hotel. Y así mismo, pues, estábamos, de dos chicas, no, tres, comiendo cenando en el buffet y haciendo la cola. Ella era abogada mexicana, de México de él, y estaba de vacaciones con la familia en Acapulco. Muy bien, me tomé fotos, chévere, muy amable la chica, me turqué, ¿no? Pero la experiencia que me llevé con la otra, con la feminista, sí fue sorprendente, ¿no? De repente se sorprendió. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ah? ¿De ciudadanía? Nada. Bueno, ustedes ya son ciudadanos. Antes los 18 no eran ciudadanos, ¿o sí? ¿Quién me responde? Éramos ciudadanos menores de edad, pero seguíamos siendo ciudadanos. Desde que nos ponen el nombre. Desde Claro, ahí. pero el problema es que no tienen ciertos derechos todavía. Por ejemplo, no pueden votar. Usted a partir de que cumple los 18 años ya puede ejercer el derecho. Ahora desde los 16. Claro, ahora Es los 16 opcional. porque es voluntario y no es obligatorio, pero los 18 sí, para nosotros sí es obligatorio. Pero esos son ya, como les digo, requisitos que se ponen. Por ejemplo, tú a los 18 años no puedes ser candidato a presidente. Hay unos requisitos que te ponen de 25 años. Tú puedes decir, bueno, si yo tengo el derecho a ser elegido, ¿sí o no? ¿Por qué no me pueden elegir presidente a los 18? Ah, no, es que si puede ser elegido, pero puede ser elegido concejal, por ejemplo. Puede ser elegido asambleísta, pero no puede ser elegido presidente porque se exige que tenga cierta experiencia, cierta edad, más de 35 años, que tenga cierto conocimiento, etc. Pero imagínense que los jóvenes hagan huelga, no, que tenemos todos el derecho a ser elegidos presidente a los 18 años. O sea, no tiene lógica, ¿no? Pero sí es verdad, a los 18 años ustedes ya eran ciudadanos, pero ya son reconocidos como ciudadanos de la República. Cuando cumplen los 18 años ya pueden ejercer el derecho al voto. E inclusive ya pueden beber, aunque ya beben desde antes. ¿No? Sí, porque desde los 15 años, no sé, ¿desde qué edad bebieron ustedes? A los 14, profe. Borrachísimo. Está bien. Bueno, en todo caso, beber no es malo, el exceso es malo. El exceso es malo. Definitivamente, la época en que se bebe es la época de los 20 años. De los 18, 20, 22, 25, 30. Yo realmente en esa época sí algo tomaba, ahora no tomo para nada o tomo muy poco. Pero tengo amigos de colegio cuando nos reunimos que todavía piensan que somos adolescentes y siguen tomando y se siguen amaneciendo y lo cuentan como que fuera una gran hazaña. Nos amanecimos 5 de la mañana, se toman el selfie y mandan la foto al grupo de los valientes que seguimos. Pero bueno, así es, pues, ¿no? Así es, creo que todavía somos adolescentes. Bien, listo, ¿algo más? Nada más. Comentarios, tenemos tiempo. Listo. Profe, Dígame. ya me escribieron los compañeros que faltan grupos, pero hay 2 grupos que ya están hechos, pues faltarían de agregar a uno más, y ya hay un grupo de 5 que será el grupo 7. A ver, inclusive ya mismo... ¿Cuántos están sobrando? Faltan 2 grupos para que completen las 5 personas, y ya hay un grupo de 5 que sería el grupo 7. Ya, entonces ese grupo déjalo con 3. No queda más. Igual ustedes son 43. ¿Cuántos grupos hay completos? De 5. 7. No, hay 6 grupos. 6 grupos Por eso le decía, o sea, en el grupo 2 hay 4 y en el grupo 6 hay 4. En el grupo 2 hay 4. Y en el grupo 6 hay 4 y el resto de los grupos hay 5 personas. Ya, ¿cuántos grupos en total son? ¿Mané? ¿Cuántos grupos son en total? En total serían 7. 7. Sí, ajá. Ya, de los 7, ¿cuántos grupos hay de 5? ¿Cuántos grupos de 4? ¿Y cuántos grupos de 3? Ya, hay 2 de 4 y hay 4 de 5. Hay 4 de 5 y 2 de 4, son 6 grupos. ¿Y el séptimo grupo? Y el séptimo grupo habrían 5 personas. No, también son 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. No se haga bola, secretaria. Economista, una consulta, disculpe. Serían 5 grupos de 5 y 2 de 4.
Ya, sí, está bien, déjalo así. ¿Cuál es el problema? Es que hay un personal más, economista. ¿Quién? Andrés Flores también, es de nuestro... Andrés Flores, él es Ya, agréguelo a los que tienen 4. de informática también, él regresó. Él también... Agréguelo a los que tienen 4. Si hay 2 con 4, ahí tiene 2 cupos. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Listo, se crea algo más. Sí. Secretario, usted se hace bola, yo me hago bola. Así que, por favor. ¿Dónde? Si usted se hace bola, si usted se confunde, yo me confundo. Entonces, por favor, si usted está para que no me confunda. Todos nos confundimos. Yo sé, pero usted está para ayudarme, para yo no hacerme bolas con tanto grupo. Imagínense que tengo 12 cursos y en cada curso hay como 8 o 10 grupos. Entonces, imagínense, multiplique cuántos grupos hay. 10 por 10 son 100, hay unos 100 a 120 grupos. Entonces, ¿cómo no voy a hacer bolas? Necesito que mis secretarias me organicen los grupos. ¿Ya? Entonces, pilas, pilas. Bien, nada más, niños. Entonces, ingeniero, dígame. disculpe. Dígame. Y el Word, ¿dónde se lo subiría? ¿Cuál de todos los Word? El Word general de la investigación de Roma y Grecia. Ya, el Word de la exposición de hoy día puso solo un grupo. Ese grupo solo sube Word y PowerPoint. Los demás grupos que no expusieron tienen que filmarse la exposición en Zoom. Lo suben a la nube, lo suben a YouTube, copian el enlace en Word y suben el archivo junto con el PowerPoint, junto con el Word. ¿Dónde lo van a subir? Hay una sección que se llama ahí comprobación y ahí en esa sección dice Expo 1 clase 2. Ahí hacen clic donde dice Expo 1 clase 2 y ahí ustedes suben los 3 archivos, los que no pusieron. Y los que sí pusieron suben un archivo. ¿Quiénes suben? No suben uno por grupo, suben todos los integrantes del grupo. Todos. No uno por grupo, todos los integrantes de cada grupo. ¿Ok? El tema de investigación de cada uno, pues, ¿verdad? No, es el tema de exposición de cada grupo. La diapositiva de cada grupo. Okay. Para las exposiciones, ahí está en tarea 2, para los deberes, son otra cosa. Estamos hablando ahorita de exposición. Lo que hoy día prepararon, lo que hoy día hicieron, hoy día ¿qué hicieron? Investigaron Word e hicieron diapositiva. ¿Sí o no? Ya. Más el video que se van a grabar de Zoom, son 3 archivos que van a subir los que no pusieron. ¿Dónde lo van a subir? Donde dice Expo 1, clase 2. Para la próxima semana tenemos la Expo 2, clase 3, cuyos temas también están ahí en el aula virtual. ¿Ok? Deben ponérselo para que lo vean, de que están perdidos. Ya, ahí está, ¿no? Déjenme ver si se ve. Ya, ahí, más abajo. Aquí está. Clase 2, lo que vimos hoy día, la Grecia y la Roma antigua. La clase 3, Derecho, 2 puntos, Origen y Evolución Histórica, Declaración de los Derechos Humanos. Aquí está. Y tienen también enlaces, videos y archivos que pueden investigar. Y si no, investigan en Internet. Preparan este tema para la próxima clase. Asimismo, el Word y el PowerPoint preparados para la próxima clase por los grupos de exposición. ¿Dónde van a subir esa información? Aquí tienen más abajo, donde dice comprobación, dice Expo 1 clase 2, van a poner los archivos del día. Para la próxima semana, los grupos que expongan y los que no expongan, pondrán aquí los archivos de la próxima semana. Y así cada exposición están aquí los iconos. Para la unidad 1, para la unidad 2 también lo mismo, miren. Expo 4 clase 5, Expo 5 clase 6, Expo 6 clase 7. Y ahí terminamos el... Ingeniero, una pregunta. Dígame. Bueno, economista. Nosotros éramos un grupo de 4, ya teníamos repartido nuestro tema, ya sabemos lo que íbamos a poner y todo, pero hoy supongo que ya nos iban a agregar otro integrante. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Nos repartimos nuevo o subimos como ya estábamos los 4? Desde esta exposición ya lo... En este aspecto, al chico nuevo o la chica nueva que lo agregan, porque ustedes son 4, le agregan uno más, lo van a cubrir en esta primera parte. Lo van a poner ahí. Y en la segunda parte le van a dar un poquito más de tema para que compense lo que no ha trabajado ahora. ¿Sí me explico? Lo mismo en exposición, le van a dar un poco más de tema a él. Porque en esta exposición él no ha hecho nada. ¿Estamos de acuerdo? Para que tenga nota. Y le igual le ponemos en la primera exposición, igual le ponemos el nombre. Igual lo ponen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Listo, niños. Entonces, damos por terminada la clase de hoy. Tengan una linda tarde, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien.
Bueno, Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. muy bien. Gracias, pase bien. Profe,